En el video de hoy voy a tener una conversación con Gastón Gadea, que es director de la carrera de informática, ¿no? De ingeniería en informática, así se llama la carrera. Efectivamente. De una importante universidad de Argentina, que es la Universidad Austral. Y Gastón vio mi video y me dio su feedback. Y en general, ¿estás de acuerdo o estás en desacuerdo con las cosas que yo mencioné? Y en algunas estoy de acuerdo y en otras no. Pero no, a ver, en general me pareció muy positivo, muy sensato todo lo que decís, no encontré nada que me chocara, que me hiciera ruido. Algunas cosas tal vez me pareció que las planteaste, hablo en general, después sí que hablamos en particular. Quizás las planteaste en términos un poco extremos. Por ejemplo, la que me acuerdo ahora es no hacer una carrera, pero tener experiencia profesional contra hacer una carrera universitaria y no tener experiencia profesional. Y yo digo, ninguno de esos dos extremos, de hecho, nadie puede hacer una carrera universitaria en ingeniería informática o en sistemas de información sin experiencia profesional porque es requerimiento del plan de estudios. Entonces, esas simplificaciones yo las matizaría, pero en general me parece que plantea una situación y una dicotomía que hoy mucha gente se plantea, así que está bueno plantear el debate. Justamente, a mí me importaba mucho pedirte tu feedback porque hay un montón de errores que yo cometo al pensar en lo que sabe un ingeniero graduado, porque no lo soy. Me hubiese gustado hacer una carrera, pero bueno, por situaciones de la vida no lo pude hacer y llegó un punto que ya me parecía como, bueno, ya fue. Hay una cosa que me dijiste que te pareció buena sugerencia, que es, igualmente tenés que estudiar un montón. Muchas personas, como tienen la sensación de, ¿por qué tengo que tener, no sé, por ahí materias que me extienden la carrera un año más y realmente no son como cruciales o no son el core de la carrera? ¿Cuál es tu pensamiento respecto de eso? Bien, ahí mencionaste un tema que es realmente una bolsa de gatos, digamos, es un montón de cosas, lo que no es específico, si querés, de la informática. Hay una parte que son lo que hacen que uno sea ingeniero en informática, industrial. Lo que tenemos en común todas las ingenierías son habitualmente las ciencias básicas y algunas materias complementarias, que es lo que un poco formatean la cabeza del ingeniero, para bien o para mal, pero lo formatean. O sea, te hacen ver la vida a través de una manera y con un orden y con una lógica muy propia de los ingenieros. En general te dicen a veces las personas que te conocen, estás razonando como un ingeniero, y es lógico, soy ingeniero, digamos. Trust me, I'm an engineer, dice el meme. Entonces, esas materias yo creo que son específicas de la formación de una cabeza de ingeniero, sin hacer ninguna valoración sobre el tema, simplemente te orientan a esa manera de pensar. Que obviamente yo entiendo que se aplica perfectamente en el caso de informática también. Cuando ya estás desarrollando proyectos de informática, estás también usando esa manera de razonar. Tampoco digo con esto que alguien que no estudie esas materias no tenga capacidad de razonar como ingeniero, pero evidentemente te esfuerza un poco más por ese carril estas materias. Después hay otras materias, y en esto cada universidad ya tiene su propio sabor, que son más complementarias y que tienen que ver, por ejemplo, con habilidades blandas, con actitudes sociales, de interrelación, entonces la capacidad de comunicación, la capacidad o aspectos éticos incluso de la profesión, o cuestiones así antropológicas, o de marketing, o legales, o de factor humano, o de teoría de la empresa, que uno dice, bueno, no es lo específico, no me voy a dedicar a eso, pero como persona que después se va a interrelacionar con personas de otras profesiones y en un ámbito de una empresa con áreas muy distintas, está buena conocerlas. O sea, te suma mucho al momento de hablar con una persona de marketing, si estás en una empresa grande, para poder entender su lógica y hablar en su idioma, aunque uno evidentemente no va a saber nunca ni cerca lo que sabe un especialista en marketing, pero sí que conozca el lenguaje, y así con cada uno de los temas. Cuestiones legales, de repente para un emprendedor, saber que hay un ámbito legal que hay que respetar para poder hacer una empresa, contratar a una persona o firmar un contrato, también te aporta. Son cosas que si no uno mal que mal las puede aprender por su cuenta, si es más o menos autodidacta, pero también te puedes equivocar y eso también tiene un costo. Ahí incluís cuestiones de privacidad. Por ejemplo, de protección de datos personales. Bueno, seguridad informática ya decir que es una rama dentro de la informática, pero sí, todo eso entra ahí. ¿Hay materias o conocimientos puntuales que sean orientados a conseguir trabajo, a la facilidad de conseguir trabajo, o es algo que sucede solo por ser ingeniero en informática o estar estudiando eso? Sí, no, yo te diría que eso sucede solo. A ver, obviamente, en general las materias orientadas al laboratorio que tratan de desarrollar las mismas habilidades que uno logra a través de la experiencia profesional,
pero en un ámbito contenido académicamente, de manera que si te equivocas no perdiste millones de pesos o dólares, sino que desaprobaste un parcial quizás. Y aprendiste a partir de unas indicaciones y de unas experiencias que te transmite un profesor, que por otro lado es muy deseable que esté también en la industria, eso sería toda una charla aparte, pero es la importancia de que docentes, especialmente en materias de informática, estén hablando a partir con los pies en la calle y no de un libro o de un ámbito demasiado abstracto de la industria, ¿no? En el feedback que vos me dabas, en unos audios que me mandó él por WhatsApp, me decías, hay por ahí algunas personas que no tienen la disciplina de aprender, de ser autodidactas, de ir por su cuenta y aprender o a descargarse el syllabus de la universidad y leer toda esa información. Entonces, para ellos es mucho mejor ir a la universidad que alguien los vaya guiando. ¿Hay gente como del otro tipo en donde decís, definitivamente la universidad a vos te dañaría o algo así? ¿Hay gente que digas que no te conviene estudiar claro, en la universidad? Mira, no, yo creo que no convenirte, todo es muy relativo, con qué parámetro, según qué. No me conviene para tener un trabajo el año que viene. Puede ser, porque todavía tenés que pasar un montón de ciencias básicas para empezar a plantearte una pasantía part-time y quizás con una capacitación corta, más autodidacta, podés en un año estar trabajando full-time. Entonces, con ese parámetro no te conviene. No vas a poder estar trabajando full-time en un año. Claro. Si querés recibirte de ingeniero. Que estudiar te pueda coartar tu capacidad creativa a nivel universitario, no lo creo. Hay todo un debate muy interesante en la educación, que es hasta qué punto la educación formal coarta la capacidad creativa, pero se está planteando en ámbitos mucho más de infancia, digamos, si al niño creativo el colegio, el jardín y lo que sea le fue limitando su capacidad creativa. Claro. Ya en la universidad me parece que eso está definido, para bien o para mal. Como llegaste, ya sos. Sí, yo creo que en la universidad al contrario, es donde se empieza a expandir la capacidad de desarrollo personal y la libertad de elegir yo la carrera, estudio porque quiero, no porque me lo obliga un Ministerio de Educación o lo que sea. Yo personalmente tengo como un prejuicio, la verdad es esa, de la persona que entra a la universidad siendo súper joven, que por ahí no está del todo seguro de si es lo que quiere para su vida y que lo van llevando y por ahí termina recibiéndose ingeniero y todo. O sea, una persona que va con ese sentimiento a la universidad, ¿puede salir buen ingeniero o realmente tenés que poner mucho de vos para sacarle provecho? Está buena la pregunta. Mira, yo lo que veo entre los alumnos de ingeniería informática particularmente es que si no están muy convencidos y muy motivados para hacer la carrera, es muy difícil que lleguen a término, porque el sacrificio es bastante grande y encima tiene la carrera, como tantas ingenierías, esto de que no empezás a ver la luz hasta tercer año. A ver la luz me refiero a agarrar carne y decir, ahora estoy estudiando a lo que me voy a dedicar. Yo muchas veces les muestro a los alumnos la carrera como una metáfora de un árbol y les digo, las raíces son las ciencias básicas. Y de repente estás 2 años sin salir de bajo tierra y estás estudiando lo que le va a dar sustento a tu cabeza, de tu formación de ingeniero. Pero todavía no entras en las tecnologías básicas, tecnologías aplicadas, que son las materias ya, y las optativas y complementarias y todo lo demás. En ese sentido, yo creo que si no estás muy seguro, estás probando, creo que esto es lo mío, pero yo lo que veo habitualmente es que todos los años entrevisto alumnos, porque parte del proceso de pedido de baja de la carrera es hablar con el director de la carrera. Entrevisto alumnos que no estaban del todo seguros, estaban probando y de repente hacer medio año, hacer un año les sirvió para terminar de madurar su decisión. Pero es difícil, muy difícil que termines una carrera de 5 años sin todavía estar seguro que sea lo tuyo. En todo caso, lo que sí veo también es que orientaciones, que es tan diversa y tan rica la carrera, que gente que se fue por el lado de experiencia de usuario, de interfaz gráfica, de decir, bueno, podrías haber estudiado diseño. Y negocios. O negocios, o algo más artístico incluso. Pero bueno, desarrollan esa capacidad después o hacen un posgrado donde termina orientando eso, que también tiene un montón de demanda. Hay como diferentes capacidades de ingeniero, diferentes, como un ingeniero nivel 1, nivel 2, nivel 3, o el ingeniero es como ingeniero y ya está. No, yo creo que el título de ingeniero te pone un piso más o menos alto, donde en el caso de el que contrata, o la empresa de recursos humanos, o la empresa que entrevista a un ingeniero, sabe que parte de ese piso. Pero después que se encuentra arriba de eso, hasta que no lo entrevista a fondo o hasta que no tiene ya alguna experiencia de desarrollo dentro de la misma empresa, es muy difícil conocerlo. Lo otro que te dice mucho es su experiencia profesional. Obviamente un ingeniero recién recibido, con 2 años de pasantía,
contra un ingeniero de 10 años de experiencia profesional y bueno, obviamente hay un desarrollo, pero es propio de cualquier profesión en cualquier ámbito, ¿no? ¿Cuáles crees que son los prejuicios que tiene una empresa que está por contratar un programador cuando viene alguien con título? Poniéndome en el lado del que contrata o el que entrevista a una persona para ver si la contrata para trabajar para su empresa, cuando se le presenta a una persona con título universitario, si bien no es garantía de todo lo que necesita para el puesto, evidentemente, sí asegura que esa persona ya pasó por un proceso más o menos largo de esfuerzo, sacrificio, estudio, capacidad de concentración, tensión, presión, que el que no hizo una carrera universitaria no sabe si lo tiene. Puede llegar a tenerlo, incluso en grado mucho más desarrollado que el que tiene el título. Pero a mi empresario, supongamos, me da una garantía de que la persona que tiene el título ya pasó por todo eso y sé que va a poder enfrentar situaciones laborales que no digo que sean buenas, pero a veces son inevitables, como una situación de presión, de cumplir con fechas, con metas y el otro, bueno, tal vez en su desarrollo profesional y con su currículum lo pueda demostrar de alguna manera, pero no estoy tan seguro como en el caso del que tiene el título. Y otro aspecto secundario tal vez, pero que también puede influir, es que muchas veces las empresas que participan de una licitación importante o de un proyecto más o menos complejo, al momento de presentar un equipo de trabajo, tiene que poner el currículum y si su empresa cliente valora el título universitario de sus empleados, evidentemente también a la empresa le sirve que lo tenga. Ahí lo veo súper válido. Ni hablar de certificaciones y otros títulos que puedan llegar a requerir, mientras más mejor, digamos, en principio. A mí me genera mucha cosa que es un prejuicio o un preconcepto que yo también lo tenía cuando era más chico, que es tipo, el título. Y la gente, obviamente te voy a hablar de una cosa que no tiene nada que ver con la universidad, pero en general cuando alguien hace un curso es tipo, la pregunta es, ¿te dan título? Y es tan raro. Es como que la gente presume que algo es verdad porque está escrito en un libro. Y es como que sí, yo le veo valor a la universidad, realmente lo veo. Pero es como que me molesta esa pregunta sí, que viene por otro lado. La pregunta debería ser, ¿aprendiste? Sí. Eso hace que un curso sea bueno o no. También es cierto que cuando uno escribe un currículum hay una serie de asunciones que se hacen sobre la persona que ya terminó, consiguió un título, rindió un examen, pudo demostrar que sabe sobre eso, a uno que hay gente que hace cursos que no le dan título, pero se ejercitó, hizo todo lo que tenía que hacer y sabe mucho más que otro que tiene título. Y eso en cualquier curso, diplomatura, grado, pregrado, posgrado. Eso es cierto. Pero sí, igual la carrera de ingeniería es muy distinta a otras. Por ahí en una carrera de humanidades encontrás a alguien que tiene un título y 3 másters y todavía nunca trabajó en su vida y eso es como súper peligroso. Sí, sí. Sí, la carrera de ingeniería siempre está planteada desde el lado de la aplicación de la ciencia a la industria. Yo creo que todas las ingenierías tienen ese enfoque. Ingeniería química, electrónica, industrial. A nivel tecnologías, yo conocí algunas universidades que hablan de las últimas tecnologías que se utilizan y también paradigmas, porque los paradigmas van cambiando, digamos, como decir, bueno, programación orientada a objetos es un must, pero hay otros paradigmas que por ahí van un poco por el costado, no sé, programación funcional u otras cosas, que van teniendo su momento de moda o su hype puntual, y hay algunas universidades que están como en el momento, y hay otras universidades que no. ¿Para vos te parece que eso es un problema? ¿O te parece que como no importa, el conocimiento es conocimiento y después te actualizás y listo? Mira, es algo que el que va a estudiar una carrera se fija bastante y yo creo que en el largo plazo tiene una importancia relativa. No digo que no la tenga, pero tal vez no tanta como se imagina el que va a elegir la universidad. Si yo tuviera que elegir una universidad con 17 años, digo, en esta universidad están usando paradigmas vigentes y en esta otra paradigmas desactualizados, bueno, lógicamente me tira más lo otro. Pero hay un montón más de factores que tal vez no se ven a simple vista y que hacen que la formación de una universidad sea más importante o tenga realmente mucho más valor, más allá del nivel de vanguardia que tengan las tecnologías que enseñan. Hay una manera de estructurar las materias en las carreras de ingeniería que son ciencias básicas, tecnologías aplicadas y con materias complementarias. Y en general se entiende que justamente las tecnologías aplicadas se apoyan sobre las tecnologías básicas y las tecnologías básicas sobre las ciencias básicas, muy simplificando, ¿no? Entonces todo lo que te dan las ciencias básicas, que no hay mucho cambio, en las álgebras estamos hablando de lo mismo hace muchos años, y en las matemáticas y en las físicas, el 99% de las materias son iguales, son parecidísimas. Entonces
todo lo que te dan esas materias que no tienen ningún grado de vigencia o de desactualización, a veces no se mide y es súper importante, porque insisto, es lo que te da, lo que te forma mucho la cabeza. A ver, yo en principio, obviamente con esto no defiendo que se enseñe Fortran o Pascal en las materias de carreras de informática, porque es un despropósito cuando tenés lenguajes mucho más vigentes. Pero también es cierto que en la medida que lograste aprender a pensar y aprender a aprender, el resto es medio anecdótico. Si vos aprendiste con un lenguaje que no está tan vigente, pero lograste aprender mucho por tu cuenta, vas a poder aprender estas tecnologías o incluso un paradigma nuevo. Obviamente lo ideal es que en el caso de los paradigmas, que son como grandes familias de lenguajes también, te lo enseñen, porque bueno, no son tantos además, no es como 80 lenguajes que no sabes por dónde empezar. En cambio, bueno, quizás a nivel paradigmas puntualmente sí, pero bueno, hay muchas más cosas, ¿no? Patrones de diseños, hay mil cuestiones que pueden cambiar, puedes haber visto uno, te faltó otro, pero lo importante yo creo que es que lograste incorporar conocimiento y lograste aprender bastante por tu cuenta. Si bien en principio en la universidad uno espera que le digan lo que tiene que estudiar, pero es como dar un envión. Yo creo que después justamente el resultado es que la persona logre aprender por su cuenta. Ahí me acuerdo en tu video en algún punto hacías referencia a esa capacidad de autoaprendizaje, que es súper importante y de hecho es una de las cosas que se nos exige a las carreras universitarias, que generemos como esa competencia en los alumnos, ¿no? Es muy difícil medirla, yo como sé si este alumno aprendió a aprender, pero en algún punto hay que lograr ver si está por ese camino o si está aprendiendo lo mínimo. La típica pregunta de un alumno de los primeros años es: ¿esto lo toma? Cuando te van a decirle, pero te estoy dando conocimiento, no te quedes con eso, ¿no? Porque es una pena decir, bueno, lo mínimo para probar. Claro. Es un poco la lógica que subyace, ¿no? Entonces me parece que el desafío va por otro lado. Alguna vez me crucé con personas graduadas o cerca de graduarse que venían con una cosa que es como un error propio de la formalidad, que es querer hacer las cosas de la manera correcta en vez de hacer las cosas de la manera como más realista, ¿no? Hay veces que, como el entorno, o sea, hay veces que por una cuestión comercial tenés que hacer las cosas rápido y tenés que permitirte hacer ciertas cosas de una manera que por ahí no es la correcta o es un poco desprolija, pero que es costumbre y se suele hacer así en muchísimos casos. ¿Cómo qué le dirías a una persona que arrastra ese error, que es graduado de la universidad? Es un buen punto porque también creo que toca un tema que es del que hay un poco de prejuicio, ¿no? Si la formación es demasiado académica, estás demasiado atado a los libros y a lo que debería ser, cuando la realidad es mucho más rica. Yo creo que ahí el desafío de las universidades, y yo creo que en nuestro caso lo cumplimos, es, por un lado, tener un mix de materias más teóricas, porque la teoría hay que saberla, y yo eso lo apoyo, y materias como muy de campo. Y entonces materias como laboratorio 1, 2 y 3, en concreto en nuestro plan de estudios, son materias donde el alumno, y especialmente el laboratorio 3, donde el cliente es real, es una persona, es una empresa, un organismo, un hospital, lo que sea, se encuentra situaciones reales en un tiempo acotado y donde tiene que ir cumpliendo unas metas, y eso le da alguna experiencia más cercana a la realidad. No va a ser 100% igual, porque no se está jugando el sueldo, o se está jugando su propia empresa o lo que sea, pero me parece que con eso saca bastante experiencia. Y después lo otro que también es súper importante es que los docentes sean personas de industria. No digo todas las materias, porque como hablábamos antes de ciencias básicas, ahí evidentemente el profesor de matemáticas, de álgebra, de física no necesita estar para lo que va a enseñar metido en la industria. Pero el profesor de sistemas operativos, de base de datos, de programación, etc., está bueno que tenga un pie en la calle y sepa realmente lo que se usa y en qué medida se usa. De manera que incluso cuando da la materia puede hacer la salvedad. Esto dicen los libros, esto es lo ideal, a veces la realidad te lleva por acá. Incluso dentro de las materias poner trabajos prácticos y cosas donde el alumno, o en los mismos exámenes, el alumno tenga que resolver más adecuándose a la realidad que transmitiendo lo que aprendió memorizando, que ese es el peligro, ¿no? No va por ahí el conocimiento que se espera de un informático. Hablamos de personas que por ahí tienen 17 años, están eligiendo qué van a estudiar, pero ¿qué hay de las personas que tienen por ahí 25, 30 años, 35, 40? A esa altura de la vida yo creo que es bastante más difícil hacer una carrera universitaria de grado o una ingeniería, porque naturalmente ya uno tiene más responsabilidades, tal vez haya algo, pero ahí me meto en materia que no sé, haya algo, me parece, de la capacidad de aprendizaje, que ya no es tan flexible el cerebro para fumarse 5 años de ingeniería. He visto algunos casos de
de gente que viene a la universidad con la intención de hacer una carrera con 35 años, supongamos, y no llegó a término, pero bueno, como digo, gente que ya tiene una familia, tiene una empresa probablemente, o tiene un trabajo, y entonces lo hace muy difícil que sea compatible, especialmente con esos primeros años de carrera. Conozco algunos casos, y tengo ahora en la mente que se recibió con 46 o por ahí, así que no es imposible, pero bueno, lo que sí es natural, y más si uno ya tiene un título de grado y de repente no tiene tampoco sentido tener otro título, es hacer una especialización, hacer un curso, estudiar, o autodidacta o con cursos así más formales, pero sí, digo, y hoy hay un tema que me parece que viene ahora a cuento, que la realidad de todo este planteo, yo creo, de programación, digo, de autodidacta o universidad, solo se está planteando por la infinita demanda laboral que hay para informáticos. Si fuera como otras carreras donde no está tan fácil el mercado, donde hay que rebuscárselas y demás, me parece que nadie duda que mejor tener el título de arquitecto que no haber estudiado nada y tratar de hacer casas. Hoy estamos en una realidad de crecimiento inmobiliario, entre comillas, de informática tan grande que el que necesita una casa, que necesita un software y tal vez lo pide o lo busca donde pueda y no donde quisiera, donde sería ideal que el ingeniero formado con 5 años sea el que le hace ese software. Claro, sería muy difícil que un estudio de arquitectura te tome como ingeniero siendo autodidacta. Exacto. Porque no existen mecanismos para probar ese conocimiento. O sea, la industria, por esa razón que vos decís, de la gran demanda de programadores que hay, buscó la manera de intentar, como se pueda, validar los conocimientos antes que validar el título, porque evidentemente es un mercado más acotado, el de profesionales con título. Claro, eso es un muy buen punto. Y también por este viraje profesional que se va dando de gente que estudia otra cosa, pero que de repente encuentra más afinidad a la informática y tiene capacidad de aprenderlo y luego, de hecho, trabaja de eso. Tengo un amigo que fue profesor de una universidad, de la UTN, y con él teníamos la discusión de... Yo tengo el preconcepto de que todas las personas pueden aprender todo y siempre que se lo propongan lo van a lograr. Y él me decía, no, Dani, hay gente a la que no le da. Y yo sé igualmente que en realidad sé que hay gente que no lo va a lograr, pero es como que me hace bien tener ese preconcepto, porque me permite darle oportunidades a todos, claro, aunque después que la persona sola pruebe si puede o no puede. Yo no quiero como negarle la posibilidad a él, y eso me parecía divertido. Y defendés el eslogan de tú puedes. Sí. Pero está bien, yo lo apoyo totalmente. Porque en definitiva hay un planteo quizás más de fondo en esta pregunta, que es la libertad. ¿Cómo sé si una persona realmente puso todos los medios para lograr algo que se proponía y no llegó porque no le da, como te dijo este profesor? Nunca lo vas a saber. Tal vez la misma persona está en un mal momento o está en su mejor momento y efectivamente no le va a dar. Hay una parte así que está en la intimidad de la persona que es imposible saberlo. Pero yo comparto igual tu opinión de que cualquier persona que se proponga lo puede con más o menos esfuerzo. Ahí estamos todos de acuerdo que hay gente que tiene una capacidad y es rapidísima y lo ven los alumnos, te entiende todo de una, y hay gente que necesita el doble de tiempo. Bueno, pero si tenés el tiempo y tenés la decisión, seguro que llegás y que en cuanto a nivel de conocimientos podés alcanzarlo. Justo hablando también de estas materias como más complementarias o no específicas de la carrera, también es cierto que es difícil que alguien que quiere estudiar por su cuenta y tener los conocimientos para trabajar quiera tomarse el trabajo de estudiar un teorema matemático, porque dice, esto no lo voy a usar, y efectivamente no lo va a usar. Lo que va a usar con suerte es la capacidad de razonamiento que ese teorema le va a dar, pero tal vez como cualquier otra cosa que podría elegir. Entonces, una carrera ya formal armada te facilita eso de tener que estar diciendo, bueno, esto lo tenés que estudiar, esto no me aporta, no me aporta. Bueno, no sé, yo ya estudio en esta carrera y es lo que me den, me guste o no, y si no me gusta, la dejo. Es como que, no sé, por ejemplo, lees un libro, aunque sea estás aprendiendo algo, es como que siempre va a haber como un fragmento de algo que no lo necesitabas leer o que no te suma nada, y para cada persona va a ser un poco distinto, calculo, ¿no? No es que todos van a pasar por el mismo camino. ¿Cuál? Hey, ¿cuánta gente dice, no me acuerdo de nada de lo que estudié hace 2 años? Es verdad, si te preguntan, explícame este teorema, no te lo vas a acordar, no vas a ser capaz de. Ahora, que en algún lugar de la memoria o de tu capacidad de razonamiento quedó y te aportó, es imposible medirlo. ¿Hay alguna materia que sea tipo búsqueda en Google? Hay que enseñarlo también, tal cual. Yo en un momento mencioné acerca de la red de contactos que uno arma en la universidad.
¿Eso te parece súper poderoso o no tanto? No creo que pese más que todo lo que te da en contenidos de conocimiento en la universidad. Pesa, me consta que en nuestra universidad la mayoría de los graduados terminan trabajando en empresas de o relacionadas con profesores que los tuvieron como alumnos. Por supuesto que no hay un conflicto de intereses porque los alumnos primero terminan, aprueban la materia y después vemos si entró a trabajar o no. Pero sí, habitualmente sus compañeros empiezan a conseguir trabajo y le dicen, están buscando este perfil, entonces aprovecho y tiro el currículum y entro ahí también, o está copado el ambiente de esta empresa, no querés venirte. Entonces se da naturalmente una red de contactos, ahora que puede suplirse en un ámbito no académico totalmente. Si uno se sabe mover y uno es sociable y uno se mete en cosas al principio para aprender y después termina ubicándose bien, yo creo que también puede lograr rápidamente una red. Y eventualmente esa red puede servir para los primeros años profesionales. Así como el que estudie por su cuenta tal vez consigue una inserción laboral más temprana. Con lo cual ahí me parece que se compensa un poco con tanto el que estudia en un ámbito formal como el que no. Estoy de acuerdo con lo que decís, porque de hecho, digamos, yo armé como red de contacto fuera de la universidad, obviamente. Pero hay un patrón que yo noto en mi vida personal que es, cuanto más antes en mi vida conocí a una persona, más fácil me es confiar en esa persona. Y pienso que estar tantos años estudiando con un grupo de personas como que te genera una hermandad. Entonces no es solamente una red de contactos, sino como una red de contactos muy fuerte. Sí. Sí, te digo más, es una red de contención humana que es difícil medir en lo personal, quizás no necesariamente en lo profesional. Yo tampoco es que vea que nuestros graduados todos trabajan juntos, hay bastante diversidad y no es que su futuro profesional depende de ese contacto que hizo a los 18 años estudiando juntos análisis matemático. Muchas veces sí, pero lo que más te da es ese nivel de gente confiable, que sí, que tal vez en algún punto, si esta persona en la que confío tanto me recomienda esta empresa o me desaconseja esta otra, le voy a confiar, le voy a creer en lo que me dice y entiendo y comparto el criterio que tiene en un montón de cosas más, seguramente en este también es cierto. ¿Hay más mujeres ahora que antes anotándose? En informática, un poco más. ¿Todavía no llega al 50? No, todavía no llega. En ingeniería, en informática. Yo creo que va a ir aumentando. Y eso me da pie también para otra cosa, que un efecto así que se está dando este año, el año pasado, que es un aumento grande de alumnos de la carrera. Y esto, después de investigarlo un poco y de buscar una respuesta así que me cierre, creo que llegué a algo más o menos objetivo. O sea, la pregunta sería, ¿por qué hay tanta gente que hoy estudia informática que hace 5 años no lo hacía? Y en particular yo lo veo en la cantidad de ingresantes en mi universidad, pero me consta, porque estoy en contacto con los directores de carreras informáticas de otras universidades del país, públicas y privadas, que en todas partes está pasando lo mismo. Cada vez más alumnos quieren estudiar informática. Y la respuesta al final me la dio un alumno de cuarto o quinto año que me dijo, yo cuando elegí la carrera era el único alumno de mi curso del colegio que elegía informática. Y para mis compañeros era un tipo raro, o sea, la mayoría estudiaba, no sé, derecho, administración, lo que sea, un colegio privado, las carreras como más tradicionales, y yo era el geek que se le ocurrió estudiar informática. Con lo cual siempre estuve con el prejuicio de la carrera que tengo y que elegí, que soy un marciano, me siento un poco raro. Hoy me preguntan a qué te dedicas y yo digo, estoy estudiando informática, un poco con la cola de paja de aquel momento, y me dicen, qué capo que debes ser, qué grosso lo que estás estudiando. Y dice, pero y él me decía, si la misma gente hace 5 años me decía que era un inútil porque se me ocurría estudiar esa locura, y ahora me están felicitando. Y entonces hay un cambio de paradigma en la mentalidad de la gente que bajó una barrera mental hacia las carreras de informática afines a la tecnología. Y esto también me lo decían unos alumnos de quinto año el año pasado, o sea que ya están casi todos recibidos, en un asado que hicimos de fin de año, donde les planteé esta pregunta: ¿por qué será que tenemos tantos alumnos más en informática con respecto a años anteriores? Pero a los 3 años anteriores, 2 años anteriores, no de hace 15 años. Y me dijeron, porque los influencers están hablando de esto, como vos. Ponele. Y eso me cerró mucho más, porque hay otras respuestas, y he escuchado respuestas de todo tipo, porque ganas en dólares, porque trabajas desde tu casa, pero son todas cosas que ya estaban pasando, no pasaron de un año para el otro. En cambio esto sí yo creo que está pasando, que es que gente que habla, los youtubers, lo que quieras, ¿no? Instagramers o cualquiera, que dicen, qué copado que es estudiar informática, ¿no? Los gallegos, eres un tío majo si estudias, no sé qué. Y eso a un chico de 16 años le entra mucho más que una noticia, un título que dice, ahora ganas en dólares, o el precio de lo que sea.
Sí, el tema del salario es como un pique fácil. Sí, pero por eso en la mentalidad de un chico de 16 años, 17, no es lo primero. No, es más el estatus. Es bastante auténtica la gente de esta generación. Y dicen, yo quiero estudiar lo que me guste, no solo lo que me dé plata o porque esté cómodo estudiando. Y así también es como se ve mucha más diversidad. No son solo las carreras tradicionales lo que estudian, sino que están buscando cosas mucho más específicas. Lo ideal sería que en el futuro todas las personas aprendan a programar, porque me parece que es como la alfabetización digital. Creo que, como decir, considerarías una persona que no sepa leer y escribir hoy en día sería raro. Y me parece que en el año 2100, 2200, como alguien que no sepa programar, aunque sea rudimentariamente, sería raro. Aunque seas, que seas amo de casa, no importa. O sea, es como que deberías saberlo de todas maneras. ¿Te parece que es así? Sí, sí. A mí me gusta a veces decir, cuando doy charlas para chicos de colegios que quieren averiguar sobre la carrera, que informática no es la carrera del futuro, es el futuro de las carreras. En todas las carreras va a haber, me parece, cada vez más informática, porque todas las empresas necesitan cada vez más tecnología, soporte tecnológico y porque además no dan abasto. Entonces, si el área de marketing necesita soporte del área de sistemas para que le resuelva no sé qué problema, bueno, resuélvanlo ustedes. Tienen que tener la capacidad informática de hacer bastantes cosas propias, ¿no? Que sea más que manejar una planilla Excel, ¿no? Se está empezando como a partir la carrera, están empezando a aparecer nichos y subrubros, y hay gente que está cambiando, ¿no? Viene, no sé, soy abogado, ¿puedo aprender a programar? Y digo, sí, vas a ser uno de los pocos programadores que sabe abogacía. Claro. O sea, cuando vos entres apliques a un trabajo en una empresa que hace un software para abogados, vas a tener mucho más peso que los demás y empiezan a aparecer. Yo estoy registrado en algunas páginas, hay uno por ejemplo que es trabajos de software de climate, o sea, de clima, de empresas que están abocadas a mejorar el tema, a revertir el cambio climático. Después hay otras que están abocadas a la Web3, después hay otras que están abocadas y ya son como separados. ¿Se te ocurre así algún rubro loco que vos digas, sí, programación y...? Sí. No, lo que te puedo decir son carreras nuevas que están apareciendo. Licenciatura en Ciencias de Datos, Ingeniería en Inteligencia Artificial, Licenciatura en Negocios Digitales. Son carreras de los últimos 3-4 años o menos que están apareciendo, carreras de 4 años, de 5, que van haciendo como esa diversificación. Pero me parece que eso también responde más no tanto a lo que tracciona el mercado, la demanda, que es lo que planteas vos, los que se dedican a clima, web, tercero, lo que sea, sino a las inquietudes auténticas y válidas de los jóvenes que quieren estudiar algo más específico que genérico. También hay un cambio que yo noto, justo el Austral tradicionalmente tenía 2 ingenierías, ahora tiene 3, industrial e informática. Y si hay algo propio del industrial es que es bastante amplia, quizás la más amplia de todas las ingenierías. Claro, tiene mucho de gestión y de aspectos humanos. Logística, sí, tenés de todo. Tenés un mix mecánica, electrónica incluso. Entonces, al que sabe que le gustan los números, quiere ser ingeniero, pero no sabe bien por dónde, en general elige ingeniería industrial. Y está pasando, así como hay cada vez más alumnos para ingeniería informática, ingeniería industrial, que venía creciendo, está más amesetado. Quizás en algún año incluso hubo menos que años anteriores. Y yo creo que hay una inquietud por especializarse o por hacer lo que me gusta, aunque sea más específico, que elegir algo amplio y ya después veré por qué es tan poco específico que no sé, no me siento auténtico, tal vez pensando en un chico de 16, 17 años, eligiendo esa carrera tan amplia, tan genérica, ¿no? ¿Hay alguna demanda de la gente que vos percibas de que las carreras sean más cortas? Sí. Yo creo que así como lo que te decía recién, hay gente que busca carreras más específicas, también están buscando carreras más cortas. Incluso el mandato social, entre comillas, de una carrera de grado, licenciatura, ingeniería, está perdiendo un poco de peso. Y si hiciste 2 años de una tecnicatura o lo que sea, un título que te habilite para hacer algo, si es lo que te gusta, es válido. Y hay cada vez más diversidad. Bueno, muchas gracias. La verdad me gustó un montón que hayas compartido todo esto conmigo. Y nada, es un poco intimidante tenerte, pero bueno, gracias. No digas eso, si somos amigos. Gracias a vos por invitarme, la verdad es que lo pasé bien, me parecieron muy buenas las preguntas, muy oportuno el debate. Es algo que mucha gente se plantea, así que está buenísimo poder mostrarlo y que puedan escuchar a opiniones también distintas, ¿no? Bueno, muchas gracias y recuerden, suscribirse es la campanita.